que es un papime dedicado al estudio de la lengua, la literatura y el teatro novohispanos. Y como en este marco, en este segundo año, que ya empezamos el tercer año de actividades de este papime, una de nuestras preocupaciones y una de las cosas que queríamos hacer era mostrarle el trabajo de los jóvenes que han estado trabajando con el papime desde inicios de hace un año, ya casi 2 años, ¿no? Y ahorita con la buena noticia de que se extiende un año más. Bueno. Y le agradezco primero a la doctora González Roldán, que por circunstancias particulares no puede estar aquí en la inauguración del evento, pero ya llegará a la mesa de las 5 de la tarde, 4:30 de la tarde es la segunda mesa, es a las 5, a las 5 de la tarde. Y ahorita vamos a dar inicio a la primera mesa de discusión de tesistas. Le agradezco al tesista Carlos Díaz Moreno, que nos va a presentar su ponencia el día de hoy. Les sugiero que como ruta de trabajo podamos establecer primero la lectura del trabajo y después podemos hacerle preguntas al tesista para pasar a la segunda ponencia. Hacemos lo mismo y después hacemos comentarios en la mesa de manera general. Entonces, Carlos, te paso la palabra y vamos a empezar. Gracias. Bueno, buenos días. Antes que todo, agradezco al proyecto Papime que organizó este coloquio y a la doctora Aurora González Roldán, institutora, por orientarme en este trabajo que estoy realizando con el asesoramiento de ella. El título que se había propuesto y en el cual se pudo ver en el cartel tiene una cierta modificación actualmente, y entonces el actual sería Lectores de las comedias nunca representadas de Cervantes en el siglo XVII. Esta corrección se da porque lo que a mí me interesa resaltar es la relación del libro objeto con el lector en el caso específico de las comedias de Cervantes. En el título anterior se enfatizaban algunas comedias y eso implicaba hacer como un acercamiento más profundo a las mismas, y obviamente esto pues, se salía un poco de mis intereses, debido a que mi interés, como lo he comentado, es la materialidad del libro completo. Bueno, entre comillas completo, porque después les diré qué otros problemas hay respecto a la temática del libro. Para este cometido, que es profundizar en esta relación, lo que me he dado cuenta es de que hay que ahondar en varios aspectos importantes para la investigación. Uno de ellos es el formato en el que se escribieron las comedias. El otro es el panorama de los lectores en esta época, y el último es lo que distingue a las comedias de Cervantes, publicadas en 1615, lo que hace diferente a este libro de otros, justamente para no caer en la generalidad de que solamente estoy viendo el libro objeto en relación con el lector. Hay que cargarlo de significado, y ese significado lo proporcionará lo específico de la obra. Bueno, en cuanto a formatos, tenemos 3 formatos, que son las partes, que son un conjunto de comedias que se publicaban, que se imprimían. El primer registro, digamos, en cuanto a comedia nueva, se tiene en 1603 y se llama Seis comedias de Lope de Vega Carpio. Son obviamente 6 comedias
Y lo interesante de esta parte es el título, porque de todas las comedias, solamente una es de Lope de Vega. Entonces ahí ya se ve como la cuestión del mercado en cuanto a la impresión de comedias, justamente pues el gancho. Ahí Lope de Vega ya era un autor ya súper rentable, y entonces, bueno, pero es un problema aparte de la tesis, es interesante pero aparte. Posteriormente, en 1604, este formato de 6 comedias cambia un poco porque se publica en Zaragoza la primera parte de Lope, que se llama Las comedias del famoso poeta Lope de Vega Carpio, recopiladas por Bernardo Grasa. Este es un compendio de 12 comedias, pero está dividido en mitades. 6 comedias están impresas en una tipografía y las otras 6 están impresas en otra tipografía. A partir de ahí, bueno, la segunda edición, o la edición que se da en Valladolid, ya es un formato homogéneo, ya son 12 comedias, y a partir de ahí las comedias o las partes de comedias se escribieron, más bien se imprimieron en un formato de 12. Las sueltas es una impresión como un pliego suelto en donde se imprimían las comedias, una comedia en específico, y se popularizaron entre 1625 y 1634, cuando se restringió la representación del teatro. Pero lo que sucede en esta situación es de que las comedias de Cervantes no conocieron este formato, entonces solamente me voy a basar en las partes. Otro formato en la relación, pero igualmente no quiero ahorita comentarles de qué va, porque tenemos estado en otro tiempo. El otro aspecto que interesa remarcar para la elaboración del proyecto de tesis son los lectores, ¿no? Los lectores, comúnmente digo, cambian sus finalidades, sus intereses, sus prácticas de lectura conforme avanza el tiempo. Entonces tenemos un grupo acotado de lectores, que son los de 1617, los del siglo XVII, y ellos se podrían catalogar, por así decirlo, en 3 grandes grupos, que son, bueno, no son lectores como tal, pero sí entran en este mundo de las letras, que son los analfabetizados, los semialfabetizados y los alfabetizados. ¿Por qué los analfabetizados entran al mundo de las letras? Pues ya lo ha comentado, lo ha trabajado Margit Frank, la cuestión oral, la cuestión oralizada, en la transmisión de la cultura, realmente es un punto importante para la difusión de los textos. Sin embargo, pues obviamente para los fines de esta tesis solamente me podré enfocar en los semialfabetizados y los alfabetizados, quienes tienen un contacto directo con el libro, ¿no? Dentro de estos grandes grupos, los semialfabetizados y los alfabetizados, igualmente cada uno tiene intereses específicos de lectura, finalidades y prácticas que los hacen, que los distinguen entre ellos. Dentro de los alfabetizados se encuentra la nobleza, el clero secular, la gente que podría adquirir un libro o saberlo leer, mercaderes ricos que buscaban en la cultura, en esta inmersión al mundo de las letras como una clase de estatus. Bueno, respecto a los intereses, se tiene que la mayoría de las personas o de los lectores que estaban en este público, solamente, más bien la mayoría se interesaba en leer libros de profesión. ¿Por qué? Porque sus necesidades eran instruirse en un mundo en el que ya realmente, si no te instruías, eras
pues realmente necesitabas la perfección de tus habilidades. No es tanto como hoy, pero empieza a iniciar. Bueno, en realidad solamente me quiero enfocar en el grupo alfabetizado, que es hasta donde mi hipótesis es donde podría ir. Es un tema de tesis creo que bastante intrincado, porque creo que tiene mucho de todo. Es algo complejo, porque pues, por una parte tengo que, como lo comenté, tengo que tratar el panorama de los lectores, el panorama editorial, el panorama estético o el panorama del ambiente cultural en el que estaba inscrito el teatro en esta época. Igualmente hay muchas problemáticas que aún me faltan aclarar, debido a que pues, igual la tesis no está tan avanzada, es apenas estamos terminando de acotar el tema. Sin embargo, es algo bastante interesante. Algo distintivo, que es creo que el por qué resulta problemática la obra de Cervantes, las comedias de Cervantes, se puede ver en el título de la obra: 8 comedias y 8 entremeses nuevos, nunca representados. Lo primero sería 8 comedias y 8 entremeses. ¿Eso en qué formato de impresión de comedias cabría en la época? En realidad la gente estaba acostumbrada a un formato de 12 comedias, pero que de pronto alguien como Cervantes ponga en su impreso 8 comedias y 8 entremeses, rompe realmente el patrón, el modelo. ¿Qué finalidades puede haber tenido Cervantes, ¿no?, al respecto? Para esto podríamos profundizar un poco en el ambiente cultural, en donde por qué tipo de lectores, por qué tipo de estética apuesta Cervantes para llegar a hacer esto. Y otro aspecto que resalta bastante en el título son nunca representados. A lo mejor ahorita nos parece un poco normal porque estamos acostumbrados a leer teatro, ¿no? Realmente leemos más teatro que verlo en muchas ocasiones. Sin embargo, en la época el teatro representado era bastante importante, y que se haya impreso una obra sin haberla representado debió haber sido igual algo impactante para el público, ¿no? Rayos, creo que ahorita ya no hay nada claro. Mi fin o la problemática que quiero dar a solucionar con la elaboración de la tesis futura es proponer un grupo de lectores en cuyas manos pudo circular la obra de Cervantes, basado en los destinatarios de los formatos, o sea, porque las partes se destinaban a un grupo en especial, y así como las sueltas se destinaban a otro grupo, y basado en los lectores que pueda llegar a tener al alcance de lectores que puede haber tenido en esta primera fase de investigación, llegar a conocer los intereses que pudieron haber tenido en las comedias de Cervantes, las finalidades y posteriormente las prácticas. Pueden haber sido intereses tanto de entretenimiento como de profesión, ver qué era lo que estaba viendo Cervantes en esta época, porque en esta época no solamente era Lope, había bastantes teorías, era un hervidero de teorías en donde algunos criticaban a Lope por su modelo de hacer comedias, otros lo favorecían. Entonces, Cervantes, ¿en qué situación está dentro de este contexto? También, ¿qué prácticas pudieron haberse dado? Está tanto la práctica humanística
que es una de las que recomienda Lope a su hijo hacer en las comedias. Y esta práctica humanística especialmente también se dota de ciertas herramientas para su ejecución. Una de ellas, por ejemplo, es el cuaderno de notas, bueno, el cuaderno de lugares comunes, en donde se escribían pues realmente los lugares comunes en los que llegaban a salir en cada obra. Entonces, igualmente, ahí tenemos otra observación, que es aquel lector humanista también debía saber escribir. Bueno, igual otro instrumento que había entre los lectores humanistas es casi una invención de ciencia ficción que podríamos tener ahorita en unas películas súper raras, que era como una mesa giratoria en donde se ponían varios libros, y entonces el lector tenía la libertad de tener libros abiertos y poder revisarlos simultáneamente para poder hacer sus notas. Entonces es muy interesante este mundo de los lectores y este mundo, pues, realmente de cómo se realizaban las lecturas. Como dije, pues falta, creo que bastante para contar, pero es, creo que, un tema que podría dar para mucho, tanto en esta investigación como en otras tantas futuras. Creo que ya sería todo para mí. Gracias, Carlos. Pasemos primero a si hay alguna pregunta de parte de ustedes o alguna nota que quieran hacerle a Carlos. Creo que si el trabajo está muy al inicio de la fase de establecer cuál es la problematización que realmente vas a estudiar, tú mismo reconoces que todavía está muy abierto el tema, ¿no? Tienes que hacer algunas acotaciones pertinentes, pero creo que lo primero que uno se pregunta a partir de un interés personal es qué es lo que quieres estudiar de todo este fenómeno, porque estudiar el fenómeno completo se vuelve imposible de lograr en una tesis para la licenciatura, ¿no? Entonces, si tienes claro un objetivo de hacerte alguna pregunta, por ejemplo, esto de quiénes son los lectores de este volumen de comedia, sin duda sería una aportación importante al estudio de la edición de la obra de Cervantes, porque sabemos muy bien a quién va dirigido el Quijote o a quién va dirigidas las novelas ejemplares. Pero esto de publicar además textos teatrales no representados significa un problema de base, porque el público solamente podría y querría comprar el texto de una comedia que vio y le interesó y le gustó y la quisiera leer como material de lectura, como material íntimo que no tiene el texto dramático, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una pregunta importante. No sé si las fuentes te van a dar las respuestas que necesitas o si habría que ir a testimonios y buscar en archivos. No sé si tu trabajo está planteado para el archivo o está planteado para fuente primaria, fuente secundaria. ¿Eso lo tienes claro? Pues hasta el momento nunca me había planteado ir a archivos, y creo que hasta el momento donde va mi investigación no lo he necesitado, porque en realidad creo que estoy en una fase en donde hago investigaciones un poco dispersas, en donde me fijo en los formatos, hago una investigación de formatos, en formatos de la comedia, me fijo en lectores, hago una investigación de lectores, pero en el momento de alinearlos todos a las comedias de Cervantes, sí se vuelve algo complicado, porque en realidad testimonios de lectura de las comedias de Cervantes o algunos datos que puedan surgir de ello es realmente casi inexistente, ¿no? Es algo que no encuentro incluso en las mismas investigaciones. Mencionan a Lope, la historia del teatro de Lope, las impresiones de las comedias de Lope y de Cervantes, nada más así como, y también Cervantes tiene esta obra, ¿no? Pero
sería bastante interesante y bastante nutritivo tener algo de donde agarrarse de Cervantes, ¿no? Hasta ahorita pues no he tenido la oportunidad de encontrar algo respecto a esto, pero pues si lo puedo encontrar hasta en archivos pues sería fantástico, de lo que sea, ¿no? Pero no encontrado nada. El único testimonio que tenemos de la lectura de Cervantes, como me ha comentado la doctora, es Cervantes mismo, ¿no? Y a lo mejor pensamos que alguno que otro amigo, pero igual no queda nada claro. ¿Cómo lo puedes abordar para tener un dispositivo académico que tenga este carácter científico, si en la primera revisión de fuentes que haces no encuentras como el material con el que poder apoyarte para poder contestar a tus preguntas? Esa es una pregunta bastante intensa, porque pues sí es algo que constantemente me pregunto, ¿no? Ok, esto suena muy bien, pero ¿cómo comprobar? ¿No? ¿Cómo llegar a esta objetividad y decir que estoy seguro que estos lectores leyeron la obra de Cervantes, ¿no? Justamente porque no hay datos comprobables que fulanito haya leído tal. Por eso igualmente es como planteo esto como una aproximación hacia un público, pero igualmente es algo difícil de objetivar o de definir qué grupos específicos tenía, ¿no? Pues de que se pudo haber leído, porque se imprimió, y realmente pues, la imprenta es un mercado, ¿no? Y pues igualmente si un impresor dice te voy a imprimir esto, pero no voy a ganar nada, pues es un riesgo bastante malo para ellos, ¿no? O sea, de que tuvo que haber lectores, sin embargo, encontrarlos objetivamente, encontrarlos ya con pruebas fehacientes, pues he ahí el problema. Sí, tal vez el asunto está en qué preguntas planteas para poder contestarlas. Porque si te planteas esa pregunta y tú mismo llegas a la conclusión, no las puedo contestar, estas preguntas o esta serie de preguntas, pues ¿dónde está el trabajo? ¿No? Más que en la resolución no hay fuentes suficientes para poder hacer el trabajo. Se podría reducir un poco a esto. En cuanto a la recepción y a la percepción de la obra, ¿no? Tal vez podrías empezar a buscar en la obra de Cervantes mismo, ¿no? En los pasajes que en el Quijote aborda el teatro, en los pasajes en donde en las novelas ejemplares o en la novela bizantina, ¿no? Podrías encontrar al mismo Cervantes hablando de estas posibilidades. No creo que sea un trabajo que esté muy explotado, está muy identificado en dónde Cervantes habló de teatro, pero no hay una sistematización de esa información para poder hacer una aproximación o una hipótesis siquiera de esta pregunta que te estás haciendo. Tal vez encontrar en los textos mismos de Cervantes o encontrar en los contemporáneos de Cervantes algo que se diga, porque es un caso atípico, ¿no? O sea, ¿por qué Cervantes escribió teatro que nunca se representó? Habría que estudiar entonces la enemistad con Lope, si es que primero existe y la podemos comprobar, y después si es realmente esta competencia la que lo dejó fuera de la posibilidad de entrar a los corrales. Y después, ¿qué pasa con ese texto? El interés como lo tienes ahí sí bien identificado, si esto no hubiera supuesto una ganancia para un editor, ¿para qué editarlas? ¿No? Entonces esas preguntas, yo no sé en realidad si esta sea una tesis que puedas trabajar en un periodo propio del de una licenciatura, ¿no? Es decir, a mí me parece un trabajo muy ambicioso, porque las fuentes no están a la mano y porque creo que a pesar de que el material que tienes es lo más rico de los materiales que puedas tener en los estudios de la literatura en español, me parece que sí replantearte tus preguntas para poder comprobar que en la tesis vas a comprobar tu capacidad de
de investigación, de manejo de la información, de manejo de tus fuentes y de cómo puedes darle una visión nueva a ese material ya existente. No sé si alguno de ustedes tiene alguna nota que ofrecerle a Carlos a partir de ese trabajo. Saber una pregunta, tú mencionabas hace rato este interés público del siglo XIX español por ver teatro tal cual, pero ¿dónde lo ubicas? Es decir, ¿está primero el público que va a ver teatro y a partir de esa experiencia vuelve a los textos? ¿O hay un auténtico interés, por decirlo así, como a lo mejor es más propio de este tiempo, de encontrarte un libro, es teatro, es el género, ¿no? que voy a leer o que pretendo leer ahorita? Por ejemplo, ¿has explorado ese Pues lo que he explorado es de que está el público que quiere recordar su experiencia en el teatro representado, y en la lectura intenta revivir esos pasajes, ¿no? Y por otro lado está el público que no puede asistir al teatro, ¿no? Justamente la impresión de las obras es algo que apoya mucho la difusión, porque si de pronto Lope está representando en Madrid a alguien de Galicia, va a decir, yo cuando voy a ver a Lope, ¿no? Justamente la impresión de las obras es lo que ayuda a que alguien que no pueda estar en tal representación pueda conocer el teatro de Lope, que ya era un hombre ya conocido, y pues justamente eso. Y un punto más, que algo que creo que no mencionaste o me lo perdí, ¿en qué tiempo estás acotando ese estudio? ¿No? Porque si finalmente tienes que ubicar cierto rango, ¿no? Lectores de teatro, pero bueno, los primeros 10 años del siglo XVII o finales del XVI, que es cuando entra esta generación de dramaturgos con Cervantes, Argensola y toda la generación de 1580. Por ejemplo, eso es el Sí, respecto a eso, me he puesto a pensar obviamente no pienso considerar todo el siglo XVII, pero pues tan siquiera los primeros 20 años, más o menos, que es cuando empieza, después de la publicación, que después ya empieza a girar la experiencia del teatro hacia otras rutas más visuales, más espectaculares. Creo que ahí ya podría terminar mi investigación, aunque igualmente no estoy muy seguro de... No, creo que sí, y ya estoy planteando otros problemas. Sí, creo que ese es el problema, ¿no? Todavía no tienes definido tu campo de estudio y tu sujeto de estudio, ¿no? Tu objeto de estudio. O sea, el sujeto es Cervantes, parece, ¿no? Pero ¿qué objeto de estudio en función de su teatro quieres estudiar? A mí todavía no me queda claro con lo que nos presentas. ¿Qué es lo que realmente quieres estudiar, ¿no? De la recepción, la percepción, la manera de editarse, ¿no? Vaya, creo que hay muchos problemas que sí puedes enfrentar con los datos que tienes. Creo que sería replantear esas preguntas. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna aportación que quiera hacerle a Carlos para su trabajo? Sí. Yo llegué un poco tarde, pero me pareció escuchar que hablabas de un punto sobre la lectura en Cervantes. En mi investigación yo me desvié un poco hacia ese tema y me pareció interesantísima, pero lo tuve que dejar. Como la visión que Cervantes tiene del fenómeno de lectura, creo que se puede rastrear y creo que no se ha hecho en la obra misma. Lo que es para él la lectura.
Bueno, este también es un tema bastante amplio. Sí, es un filón. Porque, bueno, creo que uno de los trabajos que se conoce al respecto es de Margaret Frank, en un pasaje de Entre la voz y el silencio habla de Cervantes como un lector silencioso, ¿no? Aunque igualmente no recuerdo si menciona lo que era para Cervantes la lectura, ¿no? Porque pues eso ya es un tema bastante amplio, pero pues sí, tan siquiera reconocer que los autores ya manejaban un tipo de lectura o unas prácticas de lectura específicas, pues nos puede hablar también un poco de cuál era su concepción de lectura, ¿no? Igualmente es algo que no es comprobable como tal, pero pues, sí es un tema bastante amplio de investigación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Pasemos ahora al trabajo de Juana Martínez Martínez. Está haciendo una investigación sobre el coloquio de los perros y una obra derivada de esa experiencia. Hacemos la palabra directamente a Juana. Muchas gracias. Bueno, en lo que aparece en la proyección, el trabajo se llama El coloquio de los perros de Cervantes y Palabra de perro de Juan Mayorga, de la novela ejemplar al teatro español contemporáneo. Palabra de perro es una obra de teatro presentada por primera vez en 2016, editada por primera vez en 2004 y que se está presentando ahora en algunos países. Es una versión del coloquio de los perros, pero Juan Mayorga traslada la acción a un tiempo contemporáneo y bueno, resulta que los perros de Mayorga en realidad son hombres, son unos inmigrantes, de eso nos enteramos al final de la obra, y juega un poco con esta idea de que en España siempre se ha usado el término perro para el inmigrante, para el diferente, para el extranjero, para el invasor incluso. Esto que vemos en pantalla es la portada del coloquio de los perros y una ilustración de la primera edición del coloquio de los perros, porque hay dos ediciones de Palabra de perro. Entonces, recordar sobre todo que el coloquio de los perros es un género mixto. Entonces, Cervantes mismo lo llamó novela y coloquio. Y con su costumbre como de delimitarnos perfectamente bien su trama, es novela y coloquio que pasó entre Escipión y Berganza, perros del Hospital de la Resurrección, que está en la ciudad de Valladolid, fuera de la Puerta del Campo, a quien comúnmente llaman los perros de Maures. Se supone que todo el mundo en la época ubicaba al Hospital de la Resurrección, a la ciudad de Valladolid, a la Puerta del Campo e incluso a Maures. Con esta pretensión de Cervantes de darnos referencias precisas. ¿Puedes avanzar, por favor? Entonces, el objetivo de la investigación es determinar cómo se actualiza el coloquio de los perros en el drama Palabra de perro. Mi planteamiento es que Palabra de perro se edifica a partir de una estructura artística, que es la novela ejemplar, que debemos ubicar en la época más deslumbrante de nuestra tradición cultural, que es los siglos de oro. Entonces, para explorar el traslado entre dos épocas, la de Cervantes y la nuestra, y entre dos géneros, la novela y el drama, revisaremos el coloquio poniendo especial atención a la función del diálogo y su doble cariz de elemento narrativo y dramático. Mientras que en Palabra de perro nos interesa revisar el privilegio que se concede al silencio,
como la función dramática que tiene el silencio en palabra de perro. Entonces, he puesto un esquema de cómo quedaron los capítulos del trabajo, y del otro lado he puesto cómo los fui escribiendo en realidad, porque fue diferente. Entonces, en el primer capítulo tengo el teatro de Juan Mayorga, que fue lo segundo que trabajé. Me dediqué a buscar los rasgos distintivos que la crítica le atribuye. Lo primero que dicen es que el teatro de Mayorga es rabiosamente político, casi un teatro comprometido. Algunos críticos ya han tratado como de desmenuzar eso, de ver que no es tan así, pero él no tiene problema con la etiqueta. O sea, él dice sí, el teatro es político como desde los griegos. El teatro es asamblea y por eso es político. Desde esa perspectiva me parece que es como si dijera que todo el teatro es político y entonces da igual si no lo fuera, ¿no? O sea, si nos ponemos a decir que todo el teatro es político, pues, y ninguno lo es, ¿cuál es la diferencia? Entonces he querido presentar ahí la obra como de un realismo. Hay un crítico francés que sí lo ha catalogado así, como un teatro realista, pero que se deja filtrar, digamos, por la teatralidad, por el símbolo, por el lenguaje. Mayorga tiene obra ensayística y dramática. Bueno, Mayorga es un matemático y filósofo que escribe teatro. Entonces es una mezcla muy rara. Tiene obra ensayística y obra dramática. A menudo en sus ensayos se ocupa de temas de teatro. Por ejemplo, de la función del adaptador, que es algo que también hace mucho, adapta mucho teatro del siglo de oro. Y se ha rastreado una teoría de la adaptación en Mayorga. Él dice que toda adaptación es una traducción. Entonces, aunque no sea en cambio de idioma, una adaptación vendría a ser una adaptación de la obra original para el público actual. En el segundo capítulo tengo El coloquio de los perros, novela ejemplar. Esa fue la primera parte que trabajé. Lo primero que intenté fue una delimitación genérica. Eso es muy difícil, como todos quienes trabajan a Cervantes sabrán, porque dice uno de sus estudiosos que el estilo de Cervantes es no tener estilo. Entonces, bueno, y en esta obra que además sí escribe él mismo, que es novela y es coloquio y es novela pero está en diálogo o en esquema de diálogo, es muy teatral. Entonces fue la delimitación genérica y una teoría de la época, o sea que es contemporánea a Cervantes y que me sirve incluso para el fenómeno todo que estoy trabajando, que es la imitatio. Los renacentistas se preguntaban, ¿qué vale más? ¿Encontrar a un gran escritor e imitarlo tal cual? O sea, imitar su grandeza tal cual, o imitarlo pero aportarle algo, y aportarle algo no será restarle grandeza o no será atribuirnos creatividad propia. Entonces, en este problema de la imitatio, Cervantes se decanta, me parece, porque sí, porque hay que imitar a los grandes, pero siempre hay que apropiárselos, adaptarlos, o sea, que se note que al tiempo que se note que ese modelo grandísimo es el que se sigue,
se note también la aportación que el propio escritor hace. Y la función del diálogo y el cinismo. A ver, recordarán que el coloquio de los perros es una novela que alguien lee, por eso me distraje en mi investigación, es el tema de la lectura, que alguien está leyendo. Entonces, comenzó una novela anterior en las novelas ejemplares de unos amigos con su propia historia, pero llega un momento en el que uno le da a leer a otro un libro que ha escrito. Entonces, la lectura que hace este amigo es esta novela del coloquio de los perros, mientras el otro está dormido, además. Entonces, la novela, ya se ha estudiado, está emparentada con una corriente filosófica que se llama cinismo y que además es el origen mismo de toda la literatura serio-burlesca. O sea, al tiempo que es una filosofía, de ahí arranca todo un género, el poco serio o serio-burlesco, en el que se inscribe además la novela, que es tratar cosas elevadas, pero de manera irónica, como restar importancia, y creo que Cervantes lo hace acá, poniendo esos temas tan graves en boca de unos perros. Eso es literatura serio-burlesca, eso es cinismo. Además, el cinismo, cinismo mismo viene de cinos, del perro, de esta filosofía que se gestó en un gimnasio, el gimnasio del perro, cuyo personaje emblemático es Diógenes, el perro. Y entonces el cinismo está ahí, en el ajo del coloquio de los perros. Y la picaresca. Se ha discutido si Cervantes escribe o no picaresca. Hay quien dice que sí y trata de mostrarlo con citas, y quien dice que no, porque no lo hace exactamente como lo hacen quienes sí escriben picaresca, como Alemán o como el Lazarillo. Pero es que eso es lo que Cervantes siempre hace, ¿no? O sea, sigue los modelos, pero nunca al pie de la letra, ¿no? Y por último, tiempo y silencio en Palabra de Perro. Bueno, para hacer el análisis de la obra y cumplir con mi objetivo, había varios temas, y finalmente los he querido o podido jerarquizar en torno a un elemento que es el silencio. Y ahora les explico por qué. Pasamos a ver qué sigue. Esa es una representación que se hizo en Guatemala de Palabra de Perro. Esta es la primera edición de Palabra de Perro y esta es la segunda. Esta es de 2004 y esta se hizo en una edición mucho más grande que se llamó Teatros Ejemplares, donde se juntaron varias versiones de las novelas ejemplares, pero en teatro. Entonces, si leen y notan los cambios que se han introducido, vemos que para empezar, en la primera acotación, en la edición primera, Mayorga nos decía son perros, porque dice, se descubre observado por otro perro, Cipión. Acá no sabemos quién es Cipión, igual que Berganza. Luego cambia el diálogo, bueno, el tema va siendo más o menos el mismo, pero cambia el diálogo y Mayorga como que enfatiza más los silencios, introduce acotaciones que no estaban en la versión inicial. Y además me parece que hace a Cipión un poco más reflexivo, como que un monólogo más largo, quizá un soliloquio, porque Berganza se niega a responderle.
La que sigue. Bueno, esta es la continuación del anterior. Y vemos como ya a la segunda página, que es esta, ya entra el diálogo entre Berganza y Cipión. En cambio, en la edición de 2014, no, sigue hablando Cipión y con silencio, silencio y silencio en las acotaciones. En las dos primeras páginas de esta última edición hay 16 acotaciones que indican silencio. Bueno, hace unos meses Mayorga tomó posesión de una silla en la Real Academia Española y su discurso fue sobre el silencio. Entonces decía que el silencio en el teatro, entre otras funciones, es marcador de tiempo. Y yo al principio de la investigación intuía que el silencio es como el gran elemento que le permitió pasar el texto del coloquio al teatro, porque aunque el coloquio ya venía escrito en diálogo, no funcionaría si así tal cual se presenta en el escenario. No hay indicaciones de lo que hay que hacer, es solo hablar. Me parece que no funcionaría. Y él creo que mantiene el tono del diálogo, y aparte de los otros elementos que introduce, con este silencio logra, creo que, como una caracterización de los personajes que, por ejemplo, en el Cipión de la novela no hay, porque habla poco. O sea, sí nos damos una idea de cómo es, pero como habla poco no sabemos demasiado de él. Y Mayorga sí lo logra, y a base de silencio, es decir, a base de cómo interactúa con el otro perro, de cómo responde o cómo no responde. Bueno, eso en acotaciones, pero además en el mismo diálogo hay otras marcas de silencio. Por ejemplo, Berganza, cuando se decide hablar, lo primero que dice es calla. Acá también se toca la lengua, asombrado por lo mucho que está hablando. Y bueno, hay más ejemplos de cómo se fue transformando la primera edición de Palabra de Perro y la segunda, cómo el silencio se volvió, yo creo que el elemento clave de la puesta en escena. También algo que ocurrió fue que en la primera edición había indicaciones precisas de cómo se iba a desarrollar la escena, porque los perros cuentan cosas, cuentan su vida. Entonces eso en la escena se ve con personajes. ¿Cómo iban a entrar esos personajes y cómo iban a interactuar con ellos? Los perros que hacían el relato estaba bien indicado en la primera edición. En la segunda no. En la segunda solamente está el personaje y lo que dice. Y yo veo que queda como al criterio del director, quizá del actor, cómo se va a dar esa interacción. Y supongo que también es por el pensamiento que hay en Mayorga acerca de cómo funciona el teatro y de, me parece, de un respeto profundísimo por el público, por la imaginación del público y por el trabajo de los actores y directores. Y esto. Gracias, Juanito. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Juan y para su trabajo, o alguna nota que quiera darle. Sí. Bueno, a mí la verdad me parece un trabajo interesante, ya lo suficientemente delimitado, que finalmente así vas a estudiar esta, no solo la interpretación que hace Juan Mayorga, sino la adaptación, ¿no? ¿Hay algún elemento en el que tú te vayas a centrar más
Bueno, ahorita comentabas el silencio es como que un punto de partida para entender cómo está trasladando este contenido, por decirlo así. Yo la verdad desconozco la obra de Mayorga, pero por lo que tú estás contando es prácticamente una adaptación fiel, podríamos decirlo así, o no lo es tanto. No tan fiel. De hecho, la primera edición se llamó Palabra de Perro a partir del coloquio de los perros de Cervantes. Y él ha dicho que puso ese titulote porque si solo colocaba en versión de Juan Mayorga, quizá iba a decepcionar a su público. Tal vez fue curarse en salud, pero es que no, porque los perros de Cervantes, hasta donde el texto nos permite, sí son perros. En ese momento ellos son unos perros. Los de Mayorga al final reconocen que no son unos perros, que son unos inmigrantes, que los han tratado como perros y por eso se sienten perros, pero que son humanos. En el asunto del estudio que haces entre la primera y la segunda edición de Mayorga, Ajá. porque eso no lo había oído en las veces que yo había ido, todavía no lo habías empezado, pero no sé si has revisado un texto de García Barrientos que se llama Las tres vidas del texto dramático, porque ahí yo no sé si puedes implementar algo de esta teoría en donde el autor dramático no necesariamente está escribiendo para ser representado, sino que puede usar el texto como bitácora de la representación. Esto que dices, por ejemplo, del aumento o la pérdida de acotaciones, para que o se lo dejen al director y a los actores, o de pronto sea una iniciativa desde el texto, ¿no? O sea, ¿cómo ir midiendo esta diferencia? Y bueno, Mayorga está vivo, entonces incluso podrías generar algunas preguntas para tu autor y decir, ¿cuál fue el criterio que usó para quitar o agregar? Porque lo que creo que te queda claro es el uso del silencio en la parte dramática. Sí. Cuando uno lee en voz baja, hablando de la lectura y de la práctica que Margit está empleando también en su estudio famoso Entre la voz y el silencio, en donde leer en voz alta y leer en voz baja tiene sus implicaciones, pero también leer implica una tarea que se hace ininterrumpidamente. Es muy difícil que tú como lector de pronto hagas una pausa para que el personaje la haga. Haces una pausa porque te cansaste o porque tienes hambre y vas por un sándwich y regresas a tu lectura, pero generalmente uno no hace la pausa que hace el personaje. En cambio en el teatro es necesidad de la representación y del escénico. Y en la pregunta que se están haciendo sobre las prácticas de la lectura, si la lectura en voz alta de pronto implica, sobre todo para este público no alfabetizado, ¿no? Y regresando un poco a tu trabajo anterior, cuando yo leo en voz alta, si reconozco una pausa como lector, la hago, se la doy como opción al que escucha o no. ¿No? Porque en la representación a veces estoy obligado a hacerlo, pero ahí también hay una pregunta para Mayorga, ¿no? En las representaciones de su texto, los actores y el director respetan sus acotaciones y respetan el momento en el que él desea o intuye o necesita que haya un silencio, ¿no? Para que funcione el silencio como lo quiere Mayorga. Pero en tu investigación, una de las cosas que creo que vas vislumbrando es que el texto deja de ser del autor para convertirse en el texto de la representación, del director, de los actores, del público y de la representación misma. Y no sé si eso lo tienes de alguna manera ya consignado en tu trabajo. Sí, esa idea está en la ensayística de Mayorga, que el texto sabe cosas que el autor desconoce. Desconoce, claro. Y que una vez hecho el texto pertenece al público y a actores y directores, pero es paradójico porque aún con esa idea él acostumbra a reescribir, o sea, no solo esta obra, sino toda su obra la reescribe una y otra vez.
A mí me parece que eso es un poco contradictorio con la idea de que si el texto ya no te pertenece, no sé, me parece que ahí hay una paradoja. No, porque además el texto lo cambia de una edición a otra. Sí. O sea, no solamente no le pertenece, sino que lo transforma para que le vuelva a no pertenecer. Ajá. Eso es una... ¿Y a qué conclusiones estás llegando con tu trabajo? Cuando contrastas el trabajo de Cervantes en su narrativa y el trabajo de Mayorga en su dramaturgia. A mí me parece que Mayorga quiso rescatar de Cervantes algo como... quizá lo voy a decir mal, pero como la mirada compasiva que hay en Cervantes por el género humano. Mayorga la retoma, pero además quiere subrayar otro problema que supongo que a él en el momento de escribir la obra y el fenómeno ha crecido, le afectaba o nos afecta, que es el problema de la inmigración. O sea, ¿cómo podemos mirar compasivamente a quienes podrían ser los verdugos de estos inmigrantes? Voy a tratar de ejemplificar. Otro cambio que se hizo de la primera edición a la segunda fue que en el pasaje de cuando Berganza trabaja para un pastor y las ovejas se pierden, en la versión de Cervantes eran los pastores mismos. En la primera edición de Mayorga eran los pastores mismos. En la segunda edición de Mayorga es el dueño, pero no se da cuenta. O sea, es de estas personas que no despiertan, que actúan en sueños, y él mismo asesina a sus ovejas. Creo que esa es como esa mirada diferente de Cervantes, de ver los dos polos. Y en el asunto de Cervantes, que también fue dramaturgo, aunque sus obras nunca se representaran, pero sí él tenía una clara idea de lo que quería volver teatro. ¿Por qué Mayorga vuelve teatro algo que Cervantes no quiere como teatro? ¿Te has hecho la pregunta alguna vez? Sí, no solo de Mayorga, sino en general. Lo pensé ahora que decían de las 8 comedias no representadas. La obra en español más representada sigue siendo El Quijote, que no es una obra. Las novelas ejemplares se empezaron a llevar al teatro 5 años apenas después de la edición de las novelas ejemplares, y así seguimos. Bueno, la representación en el siglo de las novelas ejemplares está bien trabajada, pero sigue ocurriendo. Se ha estudiado por lo menos hasta 2000 cómo la obra de Cervantes, la narrativa, sigue en el teatro, está vigente en el teatro, a la gente le gusta verla en el teatro. Sí me lo he preguntado, no he encontrado una respuesta que me satisfaga. ¿Y no le has preguntado a Cervantes mismo, en El Quijote, por ejemplo? Sí, por citas. Hay este pasaje muy célebre del Quijote donde el Quijote se enfrenta al carro del auto de la muerte, en donde le dice a Sancho, mira, es como tocar las apariencias con la mano, ¿no? O sea, ahí hay toda una postura también sobre el teatro y para el teatro. Y en esto de la inmigración creo que también, si le preguntas a Cervantes, te va a dar algunas respuestas, porque en el Quijote mismo, en la segunda parte, está el caso de Ana y de su padre, ¿no? Que tienen que regresar por las joyas que enterraron por la expulsión de los moriscos. Y toda esa parte a lo mejor te conviene revisarla, porque también ahí Cervantes no es nada compasivo con Palomeque ni con Ana. No.
Con Ana Félix un poco más, ¿no? Pero con su padre no. Y ahí hay algo que creo que puedes tener como nada más como un punto de contraste. Porque si bien sí estás trabajando los polos y la problemática a partir de esta dialéctica, el asunto también de la visión de Cervantes sobre el inmigrante, que podría estar en el Coloquio de los Perros de manera metafórica, cómo lo estás observando en la misma obra de Cervantes y cómo lo retoma Mayorga, ¿no? Cómo retoma Mayorga esta idea de la teatralidad en la narrativa de Cervantes. Y hay muchos trabajos sobre la teatralidad en el Quijote o sobre la teatralidad en Persiles, ¿no? Hay muchos trabajos ya realizados que a lo mejor podrías empezar a consultar. Claro que eso desbordaría un poco tu planteamiento en el estudio, pero a lo mejor te sirve para responder algunas de esas preguntas que estás haciendo en tu trabajo. Por eso te preguntaba porque todavía no llegas a tus conclusiones, por lo que escucho y por lo que te pregunto, todavía no has llevado el trabajo al término de decir, esta es la conclusión a partir de la hipótesis. ¿Cuál fue tu hipótesis de entrada? Eso, que el silencio era el elemento por el que la narrativa se logró llevar al drama. A convertirse, ¿no? Sí, creo que ahí todavía necesitas trabajar aspectos de los dos lados, tanto de esto de cuándo pausas en la lectura, en voz alta o en voz baja, ¿no? Y Cervantes cómo lo planificó en su propia lectura del texto que está construyendo como narrativa, y si además Mayorga está tomando algún elemento del teatro de Cervantes para convertir la narrativa de Cervantes en teatro. No sé si también has hecho algún examen con algunos textos sobre esto, ¿no? A lo mejor en La Casa de los Celos, cómo maneja el silencio, ¿no? Porque evidentemente hay silencios que no están manejados en Cervantes como silencios, pero si de pronto tiene que aparecer el mago del árbol, ¿no? Se tiene que abrir para que aparezca, o de repente tiene que bajar de la montaña para llegar donde están nosotros en el segundo acto, pues ahí evidentemente está planteándose silencios escénicos necesarios en su representación, cómo lo sobrevive él en el aspecto narrativo para no necesitarlos, porque si tú paras la lectura en una función narrativa, matas a la narrativa, porque simplemente dejas de narrar. Sí. Y el silencio narrativo es un silencio narrado, no es un silencio expresado como silencio, como el escenario sí te lo permite, ¿no? Y después esta construcción porque tengo claro, si leo a García Barrientos y le hago caso, que Cervantes nunca hizo un trabajo como partitura, como bitácora, sí como partitura. Él quería ver eso en escena, no lo recogió, y a mí me parece que Mayorga por ahí está haciendo algo con eso. Sí. No sé, te lo dejo para que lo sigas investigando. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra participación, alguna pregunta. Muchas gracias. 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 Temática Cervantes. Vamos a escuchar ahora la ponencia que se llama La numancia de Cervantes a través de la religiosidad, de Ángel Arturo Gutiérrez Domínguez. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángel Gutiérrez. Hoy voy a presentarles mi proyecto de tesis que lleva como título La numancia de Cervantes a través de la religiosidad. Es un trabajo asesorado por la doctora Aurora González Roldán del Colegio de Letras Hispánicas de esta Facultad de Filosofía y Letras aquí en la UNAM. Pues bueno, la obra de la que parte ese trabajo de tesis es La numancia, o bien La destrucción de Numancia, como reza el título original de Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, en cuanto a las generalidades de la obra, hay que señalar que es una obra que aparece a finales del siglo XVI, entre el año 1580 y 1585, bajo el apelativo de comedia. En ese entonces todo teatro se le llamaba comedia, aunque a ciencia cierta La numancia pues es una tragedia de tema histórico.
y es una pieza especial, o es una pieza diferente, por decirlo así, en tanto que experimenta con las características de lo trágico. Los ejes principales en torno a los cuales gira esta obra han sido esencialmente el patriotismo, el heroísmo y la libertad. Esto en tanto es una obra, para los que no conozcan la Numancia, les cuento rápido, es una obra que da cuenta de un hecho histórico, da cuenta del suicidio de un pueblo prerromano, de un pueblo arébaco, cuya ciudad capital estaba sitiada, estaba cercada por el ejército romano, y ellos, con tal de no ceder ante el enemigo, con tal de no dar para botín ni sus mujeres, ni sus pertenencias, ni sus niños, vayan a su ciudad Numancia, optan por el suicidio. En lo que concierne a esta tesis, por favor, en lo que concierne a esta tesis, pues bueno, el planteamiento y objetivo general es demostrar que la Numancia tiene una raíz interpretativa en la religiosidad, o que bien puede interpretarse temáticamente a partir de la noción de religiosidad, entendiendo ese término ya no como religión, literalmente, o sea, ya no apelando a un dogma, sino como un ejercicio de una reflexión espiritual basada en tres dimensiones: la cognitiva, la dimensión del afecto y la dimensión del comportamiento. Para esto se hará un análisis de la obra bajo la luz de la perspectiva aristotélica, esto con tal de hacer evidente qué tan heterodoxa o no es la obra de Cervantes con relación al canon o al modelo clásico, específicamente al modelo clásico. Siguiente, por favor. A grandes rasgos, para más o menos explicarles de qué va esta tesis, quise mostrarles un extracto, una cita de Francisco Vivar, que pues nos vincula directamente esta noción de religiosidad o este tema religioso con el tema patriótico que aparentemente la Numancia tiene, ¿no? Conlleva. Y dice así, creo que lo pueden leer allá: el sentimiento de nacimiento y patria, como el ideal de la muerte por la patria, quedaron vinculados durante siglos al concepto de la nación para expresar la unión del hombre con la tierra donde nació y para establecer la diferencia con los extranjeros. De ahí que el significado de la palabra patria sea la tierra de los padres, y nación, la palabra nación procedía de natio, que es lugar de nacimiento. Así pues tenemos heredados de la antigüedad romana la idea de natio y la idea y el tópico pro patria mori, es decir, la muerte por la patria, y cobran un nuevo rigor a través de los escritos de los humanistas, desde Petrarca hasta Maquiavelo, a través del paradigma del mártir cristiano y de un sentimiento renovado de patriotismo. De ahí que el patriotismo antiguo era sobre todo un sentimiento religioso. Tenemos ahí esa vinculación que queda manifiesta a partir de Vivar, que no desarrolla mucho más, pero lo deja ahí, ¿no? Es ahí donde este trabajo de tesis entra. Siguiente, por favor. Es un trabajo que yo ahorita estoy desarrollando, está en proceso, vaya, la metodología que yo estoy siguiendo en primera instancia, la ubicación de la obra en cuanto a su contexto, es decir, es una obra que aparece en el siglo de oro español, finales del siglo XVI. A continuación se hace un análisis y una descripción de la obra ya propiamente bajo la luz de la perspectiva aristotélica, privilegiando ciertos elementos que resultan útiles con tal de demostrar qué tan diferente o qué tan parecida es la obra de Cervantes, no solo, no tanto con las obras del siglo de oro español, sino con el modelo clásico a partir de donde surge la tragedia. Sabemos que la tragedia es un género que surge en la antigua Grecia, y de ahí se asientan las bases, prácticamente a partir de la poética de Aristóteles. Bueno, aquí se hará con tal de hacer evidente esta heterodoxia del teatro cervantino y para cuestionar, principalmente para cuestionar la figura del héroe trágico, aquí en la obra, si bien podría no haber un protagonista, un héroe trágico, se ha dicho mucho que en la Numancia no hay protagonista como tal, o si lo hay, el protagonista es colectivo, es decir, es todo un pueblo. No hay como tal un Edipo, ¿no?, que figure, que sobresalga. Y sin embargo, si nosotros abordamos la obra basándonos en la perspectiva aristotélica, nos arroja algo interesante.
Incluso podríamos decir que Escipión fungiría como, a lo mejor ya no como héroe trágico, sino como un protagonista trágico. Pero cuando uno va al teatro a ver la Numancia, te identificas con los numantinos, no te identificas tanto con el opresor como con el oprimido, ¿no? Entonces ahí es donde está la paradoja de esta visión, ¿no? Si nosotros analizamos y vemos la Numancia a través de este filtro puramente aristotélico, pues podemos decir que incluso se adapta o se ciñe a este paradigma, y sin embargo no, cuando aparece la Numancia, todo el contexto del teatro español en ese momento pues sería un paradigma más bien neosenequista de la tragedia del horror. Pues la Numancia también tiene parte de esto. Entonces este es uno de los puntos que se va a tratar en la tesis. De ahí ya pasamos a los puntos más centrales, que es en primer lugar una demarcación de las funciones, demarcación y análisis de las funciones espectaculares o escénicas que tiene el texto dramático. En este caso yo me centraría específicamente en la segunda jornada de la Numancia, que es donde se presenta la secuencia de los augurios y los sacrificios, y tiene muchos elementos y rasgos que denotan una inquietud metafísica, o por decirlo así, una inquietud religiosa por parte de los personajes numantinos. Y no solo eso, hay también nociones de teatralidad dentro del teatro mismo, es decir, en la obra se funge o se lleva a cabo un ritual dentro del teatro mismo, ¿no? Entonces eso también es interesante, en la medida que se pueda ya no tanto sistematizar, sino reconocer, y de ahí establecer una pauta que a lo mejor serviría al director que vaya a hacer su interpretación particular de esta obra. Y finalmente tenemos un análisis temático, que ya es el análisis propiamente sobre el fondo de la Numancia, sobre la religiosidad como fondo de esta obra de la Numancia. Siguiente, por favor. Como objetivos secundarios o más bien específicos, de paso, yo tengo por lo menos 5. Revisar el tema histórico en el teatro, es decir, cómo se trata la historia en el teatro, especialmente con el problema o el tema de la doble temporalidad, que en la Numancia se da específicamente a partir de la intervención de las figuras alegóricas, que ellos tienen que aludir al pasado numantino como un origen de la España moderna, es decir, de la España moderna de los tiempos de Cervantes. En segundo punto, vamos a describir la poética de lo trágico en la Numancia. ¿Por qué es tragedia la Numancia? ¿Por qué, a pesar de que podemos decir que es casi una epopeya, que comparte rasgos con la epopeya, finalmente es tragedia? ¿Qué hay ahí? Es ahí donde lo analizamos. Como les decía, cuestionar la figura del héroe en la Numancia. Después, analizar la función espectacular en la secuencia de los augurios y sacrificios de la segunda jornada. Y finalmente, demostrar que la Numancia constituye un modelo universal de la condición humana y su ideal de trascendencia, es decir, una visión humanística y una visión idealizada de la colectividad. El siguiente, por favor. En cuanto al contenido de ese trabajo de tesis, yo lo estoy dividiendo en 3 grandes capítulos y en un cuarto breve a modo de epílogo que les comento rápidamente a continuación. El primer capítulo trata del contexto de la Numancia, la tragedia española del siglo XVI, cómo se conceptualizaba la tragedia, el género trágico en ese entonces, que no estaba tan consolidado como hoy en día, por decirlo así. Dónde surge, cómo surge, cuáles eran sus vinculaciones con la realidad, y pues bueno, sobre todo porque surge en un periodo donde se supone que Aristóteles era la norma, y sin embargo los dramaturgos de ese entonces parten de Aristóteles para negar a Aristóteles y más bien se ciñen a la poética neosenequista, la tragedia del horror. Y por ahí no entra tanto el teatro de Lope de Vega, porque esto es más tardío, ¿no? El teatro, el arte nuevo de hacer comedias, perdón, de Lope. Pero sí analizamos un poquito de perspectiva de finales del siglo XVI, propiamente Alonso López Pinciano, cómo podría la Numancia responder o no a esa perspectiva vigente en ese momento, y el tema del teatro, de la historia en el teatro. Eso es lo que yo abordo en el capítulo 1 a grandes rasgos. En el capítulo 2 es donde ya entra propiamente la perspectiva aristotélica,
donde entra un análisis ya un poco sistemático en cuanto a la poética en sí. Ya dejamos de lado un poquito el siglo XVI, entramos a lo aristotélico, lo netamente aristotélico, al análisis de la martia, de la iblis. La martia es el error en la tragedia, lo que conduce a este cambio de orden. La iblis es esa persistencia del error, y cómo es que encontramos estos elementos en la numancia, si es que los hay o no los hay, y cómo pueden verse, ¿no?, a través de ello. Les cuento un poquito. Pues anteriormente en la antigua Grecia la tragedia estaba bastante permeada por el elemento metafísico, o los dioses, para ser más específicos. De alguna manera los dioses tenían bastante vigencia, tenían el monopolio de la experiencia trágica, o respondían en gran medida a los personajes trágicos, a los dictámenes de los dioses, y así funcionaba el teatro, al menos lo que Aristóteles da cuenta en su poética de lo que él observó en el teatro de su tiempo. Pues era así. El ser humano, la fábula teatral del ser humano estaba condicionado a la voluntad, bueno, no oracular, pero de los dioses, que el oráculo les hacía, a lo mejor les hacía evidente. A partir de la numancia de Cervantes esto cambia un poquito, y es donde yo entro a analizar esto. Por ahí en un ratito les contaré quiénes más han estado viendo esta temática en particular. Y en la numancia ya no hay dioses que intervengan como tales, y sin embargo sí hay experiencias religiosas, sí hay rituales, sí hay adivinación, sí hay sacrificios. O sea, existe ahí una paradoja donde la religión ya no es operante, ya no, funcionalmente la religión como tal, los dioses, no tienen incidencia en las acciones, pero sí hay nociones de religiosidad, de un comportamiento religioso por parte de los numantinos, y sin embargo todo queda a ras de los humanos, es decir, humano contra humano, y los dioses ya no tienen un papel operante. Y el capítulo tercero es donde yo toco pues podríamos decirlo, esta noción espiritual de ver la religión como una cuestión no solo de dogma, de credo, y más bien no como dogma de credo, sino como una forma de comportarse, de conocer la realidad en sí misma. Hay gente que ve incluso en la numancia una gran paradoja de los mártires cristianos, ¿no?, incluso del sacrificio de Cristo. En el capítulo cuarto yo pretendo hacer un breve comentario de la puesta en escena que hizo la Compañía Nacional de Teatro el año pasado de esta obra de la numancia, bajo el director Juan Carrillo, con la producción de Juan Carrillo, y pues analizar también los aspectos que abonan a este tema de la religiosidad, específicamente la música. La música en esta obra juega un papel importante para crear un ambiente, una atmósfera que pueda resumar y que pueda dar cuenta de esto. Siguiente, por favor. Bueno, ya para acabar, les presento un poquito de mi bibliografía, un extracto de la bibliografía básica que yo estoy consultando. Esta tesis está, pues digamos, en un 60%. Tengo los primeros 2 capítulos ya prácticamente terminados, estoy empezando el tercero, y ya el cuarto será tal cual un breve comentario, no pretendo extenderme mucho más, todo dirigiéndolo a mi punto de análisis. Mi bibliografía va sobre Alba de Cellers, que ya también es una autoridad en tragedia española del siglo de oro. Preceptiva, pues aristotélica, por ahí también López Pinciano, o comentaristas de Aristóteles, o reflexiones en cuanto a la poética como López Eire y demás. En cuanto a religión, tengo visto a Luis Duch, por ejemplo, o Alfredo Fierro, o ciertos artículos por ahí de Ignacio García de Dete, que traen términos, definiciones interesantes, que la religión en sí misma resulta controversial y difícil, ¿no?, en primera de definir, en segunda de hacer operable en una obra de teatro, ¿no? Por supuesto no puede faltar Alfredo del Menegildo, una autoridad en la materia, y un artículo en particular interesante que encontré en un libro editado por Aurelio González, un artículo de Cristina Creyergo Bastea, que trata del texto espectacular y sus implicaciones en la numancia. Este trabajo también yo lo tomo como un punto de partida interesante para yo hacer también mi propia observación sobre cómo funciona el texto espectacular, o bien las funciones espectaculares en esta obra.
específicamente en la segunda jornada, donde yo me centro un poco más por el tema, ¿no? Que es la religiosidad. Y pues bueno, toda la gran cantidad de publicaciones que tiene sobre Cervantes en general y sobre la Numancia en particular, Jesús González Maestro, en este caso utilizo La escena imaginaria y otro libro de él por ahí, Calipso Eclipsada, y un trabajo igualmente importante donde él habla de la secularización de la tragedia en la Numancia, que no falta, ¿no? Y finalmente, no menos importante, el trabajo de Francisco Vivar al respecto, La Numancia de Cervantes y la memoria de un mito, es donde Vivar aborda tópicos como el morir por la patria, el pro patria morir. La edición que yo estaba usando en un principio, siguiente por favor, era la edición del Hermenegildo, pero ya es una edición un poco desfasada, desde el 2000-2001. Ahorita recientemente salió una de Alfredo Varas Escola, donde pues también mencionan por ahí 2 o 3 cosas sobre, aunque de paso, sobre la analogía que hay en la Numancia con una experiencia como tal religiosa, ¿no? Pues es como una especie de, es un grabado, ¿no? Para que se den una idea más o menos de cómo estaba esa ciudad de Arévaca en ese momento, sitiada por el ejército romano. Por ejemplo, Francisco Vivar dice que es bastante interesante o es de notar el hecho de que estuviera elevada en una meseta, que incluso la situación geográfica de esa ciudad pues vaya, tenía que ver con las interpretaciones que él hace acerca de la Numancia como una... Bueno, no les mencioné que Francisco Vivar equipara la Numancia con el Apocalipsis prácticamente, o sea, que tiene implicaciones cristianas por ahí. Entonces yo pretendo hacer agarrarme todo este campo semántico de la religión, de la religiosidad en sí, el sentimiento religioso visto desde la profecía, desde los augurios, desde los rituales, y sistematizarlo en este trabajo de tesis. El espacio también es un aspecto interesante que yo podría comentar de la puesta en escena que se hizo el año pasado, porque igual manejaron unas especies de tarimas, de estructuras, donde las iban moviendo de tal forma que tú como espectador pudieras identificar dónde estaba el espacio de los numantinos, dónde estaba el espacio de los romanos. Y se me hizo interesante. Yo cuando leí la Numancia por vez primera no tenía esta noción de cómo manejarían ellos el espacio, ¿no? Y pues, como bien hablaban hace rato, es difícil saber cómo se representó, o bien si se representó. Se supone que sí, la Numancia se llevó a las tablas. Incluso hay por ahí quien dice que sí, la habría llevado incluso dinero a quien la representó, a lo mejor en un ambiente de corral, que yo siento que es donde podría haber representado la Numancia. Pero pues también no se sabe, ¿no? Se sabe poco tanto de la fecha exacta donde salió, si se representó o no. Se sabe que no tuvo una acogida muy satisfactoria por parte del público de la época, como en general el teatro de Cervantes, que no fue muy bien acogido. Estaba en ese entonces Lope, tuvo mayor favor por parte del público, ¿no? Y sin embargo, la Numancia yo la descubro hace relativamente poco, no tiene tanto. Es una obra que estuvo en mucho tiempo así como que en los cajones o como que opacada por las obras principales de Cervantes. Y la Numancia está ahí como que apenas resurgiendo, como viendo, retomando sus temas. Se la han analizado hasta el cansancio a través del patriotismo, pero como les mencionaba, el patriotismo tiene también un trasfondo ahí que no va propiamente a un patriotismo vinculado con un nacionalismo, ¿no? Más bien un amor a esa tierra, a ese lugar de nacimiento, a esa tierra de los padres. Entonces ese sentimiento religioso de pertenencia, tanto de conocer de dónde perteneces, de que eso te afecta, que eso te lleva a tomar ciertos comportamientos, es como yo explico el fenómeno de la religiosidad. Y si bien están cercanas concepciones como las de Francisco Vivar, que hace toda una metáfora, que la Numancia es como una metáfora de la vida y pasión de Cristo, que
que se sacrificó por sus semejantes, pues bueno, los numantinos a lo mejor si no llegan a ese punto de mártires están cercanos y tienen cierta semejanza con ello. Ellos tienen que elegir entre rendirse ante el enemigo, pero como el enemigo ya les hizo trampa y el enemigo de alguna manera fue un poco más inteligente que ellos, ellos no les queda más que apelar a su orgullo. Dicen, pues antes de entregarnos, de dejarles nuestra ciudad, nuestros hijos, nuestras mujeres como botín al ejército romano, pues vamos a prenderles fuego, vamos a hacer una hoguera aquí en medio de la plaza y nosotros mismos vamos a ayudarnos a darnos muerte, ¿no? Entonces ahí los numantinos empiezan a morir, a veces quien puede, no tanto quien quiere, ¿no? Y algo muy importante, bueno, bastante, si quieres puedes regresarme por favor la diapositiva donde está el contenido. Algo digno de mencionar de esta obra, que es el final, es el personaje de Variato o Viriato, de acuerdo a las ediciones que se usan, que sería en este caso este muchacho que viene arrojándose de la torre. Él compendia todo el sentimiento de Numancia, de toda la ciudad de Numancia, porque es el último sobreviviente. Cipión, si lograra, Cipión, que es el general romano que está sitiando y que está siendo implacable con los numantinos con tal de que se rindan, al final entra y se encuentra una ciudad completamente devastada, desolada, donde no hay botín y no hay sobrevivientes. Entonces se lamenta, ¿no? La desgracia no es solo de los numantinos en sí, es de Cipión también, por decirlo de alguna manera, porque al final él no obtiene su victoria. Los numantinos alcanzan su victoria a través de la muerte. ¿Por qué? Porque prefieren darse en sacrificio, por decirlo así, antes que rendirse. Variato también es seducido por Cipión, le dice, si tú bajas y te pones aquí como botín de guerra, pues yo te perdono la vida y no hay problema. Y él él, a pesar de que al principio tenía miedo, finalmente logra tomar el valor que amerita la ocasión y decide suicidarse también antes de ceder ante el enemigo. Esto resume en gran medida qué tan grande era el fervor de los numantinos para tomar estas decisiones, por decirlo así. Y este análisis es a nivel fábula, ¿no? Finalmente es un trabajo de tesis que involucra, que si no los trata como tal, sí vincula elementos tanto históricos, porque finalmente es una obra de argumento histórico, vincula elementos escénicos espectaculares y finalmente una puesta contemporánea, una puesta en escena del siglo XXI y del XVIII. Pues bueno, esto a grandes rasgos es lo que yo estoy trabajando. Ya me falta un poquito menos, a lo mejor iré en un 60%. No tengo propiamente conclusiones, pero ya las vislumbro por ahí. Sí, mientras uno va trabajando encuentras cosas nuevas que no habías considerado, pero pues sí hay que tener en cuenta la acotación de estos trabajos. Y pues bueno, gracias por su atención. Muchas gracias, Ángel, por la participación y la presentación de esta obra de teatro, que sin duda no es lo más conocido de Cervantes, pero también es de las muy poquitas obras que regresan continuamente al escenario del lado de Cervantes. Hay obras de Cervantes, a mí me parece de veras digno de notar, que nunca se han puesto en escena. No digas tú que Lope ya le opacó la celebridad teatral a Cervantes en el siglo XVII, y bueno, después lo recuperamos en el siglo XIX, sobre todo en el XX, y hay obras de teatro de Cervantes que nunca han sido objeto de una representación teatral, ¿no? Y esa, curiosamente, donde no sabemos bien a bien ni la fuente ni el dato preciso de en qué año se escribió o quién la representó, ¿no? Hay todas estas conjeturas de que era una obra para corral, y claro, después el mandato de Franco la hizo muy popular porque había una bandera de nacionalismo y de apoyo al gobierno franquista que supieron aprovechar hasta la náusea, ¿no? Y claro, obtuvo también en el siglo XX este otro lado, la obra de la Numancia, esta obra de propaganda, que tampoco le ayudó mucho al teatro de Cervantes, creo, pero bueno, eso habría que discutirlo también en una tesis completamente diferente, ¿no? La visión de la tragedia
en el lado español me parece de lo más interesante, porque además desde los estudios, sobre todo de Jesús Maestro y de Francisco Vivar también, no se ha tocado demasiado, y de este lado, del lado americano, tampoco se ha hablado mucho de este problema del género teatral en las obras cervantinas y en la obra del siglo de oro en general, porque nos vamos de la comedia nueva, de Lope para adelante, ¿no? Y no nos asomamos al pasado, y hay este problema metodológico, ¿no? En la tragedia, en donde la pregunta ¿es una tragedia posible en un contexto español, cristiano católico, en donde el destino no te alcanza porque hay un libre albedrío que te permite no sucumbir al hado, ¿no? Las estrellas escribieron por encima de ti? Pero esta presentación que haces de cómo funciona la ibris me pareció particularmente interesante. Ojalá que todo esto se refleje con mucha exactitud en tu trabajo, porque si no te podrías ganar como controversias, ¿no? A partir de cómo funciona la tragedia en el mundo ya católico español a partir del siglo XVI. Lope va a lograr romper el paradigma con el castigo sin venganza, pero también estamos a bastantes años todavía de llegar a este tipo de propuesta teatral, ¿no? Me agrada mucho que los tres trabajos tomen en cuenta el teatro no solamente como producto literario, sino como producto escénico, lo cual hace que haya un adelanto importante en la visión del problema. Es una visión que no se daba hace unos cuantos años en esta facultad, y que en España también hasta hace muy poco tiempo se están preguntando todos estos asuntos que tienen que ver con los textos espectaculares y lo que eso representa en el estudio de la literatura, porque finalmente lo que nosotros podemos rastrear, estudiar, poner en el ojo de cualquier huracán en donde lo queremos situar es lo que nos queda, ¿no? Pero la representación también de la época pues nos es muy enigmática, y muy lejana, ¿no? Hay muchos estudios sobre cómo se debió haber representado el teatro, pero todos son conjeturas o reconstrucciones que no nos dan pauta a este trabajo científico, ¿no? Entonces por eso te felicito. Creo que el trabajo Salud sistemático es muy, muy atractivo, el cómo has dividido los temas que quieres estudiar. A título absolutamente personal, me parece que toda esta parte de la visión de Aristóteles y de la tragedia, me parece que es una tesis completa en su propio sentido, ¿no? Está bien que pases por ahí para llegar, ¿no? Y que nada más también en la introducción tal vez me lo dejaras saber, que no va a ser un ejercicio en directo, y que tampoco va a profundizar demasiado, sino para abonar a la discusión de la numancia y lo que a ti te interesa, que también es la puesta en escena de la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Por lo que escucho. Este paso, que es la primera pregunta que te quiero hacer, ¿no? En donde hay esta estructura del cambio de la tragedia griega a la tragedia cervantina, ¿no? Entonces, si te parece que hay este cambio del modelo ético al modelo moral y moralizante, porque entonces, claro, a partir de ahí ya estaríamos rozando en la comedia, ¿no? Como género dramático. Pero ¿qué piensas de este desliz de lo ético hacia lo moral? Bueno, yo parto un poquito del hecho, pues claro que en la numancia no hay como tal un héroe trágico ni un protagonista individual, por decirlo así. Tenemos un personaje colectivo que funge a modo de protagonista. Esto desde el punto de vista del espectador, ¿no? Desde el punto de vista de quien va a ver la comedia y quien la lee, incluso también pues dice sus pobres de Martín. Pero si nosotros nos remitimos a Aristóteles dice, pues bueno, el héroe trágico, el protagonista trágico no tiene que ser ni bueno ni malo, puede estar ahí como que en la media. Se encuentra de repente con una desgracia porque incide en un error, que es la amartia, y no solo porque incide, sino porque después persiste en ese error, ¿no? Que es la ibris, que es un término que significa desmesura. Pero pues yo pongo de ejemplo casi siempre cuando hablo de esto el caso prototípico de Edipo, ¿no? Edipo en realidad
no tiene control sobre su destino como tal. En la medida que él quiere huir de su destino, no hace más que cumplirlo, a lo mejor, pero por otro lado, pero cumplirlo siempre. O sea, no puede, el Layo a lo mejor quiso escapar de su destino deshaciéndose de Edipo, pero no lo logra. Finalmente lo vuelve a encontrar. Edipo pues comete un error, en primer lugar matar a un hombre, ¿no? Que es el que finalmente cumple su destino de matar a su padre, el que ya le había sido vaticinado por el oráculo. No puede sustraerse a él, no puede escapar de ello. Entonces ya el hado, el destino del hombre está previamente establecido, está condicionado ya por la voluntad divina. Edipo, por ejemplo, comete el error de matar a un hombre, ¿no? Finalmente, que en defensa propia como haya sido, pero mató a alguien. Esa es la Marte. Cuando Edipo insiste en saber quién era ese hombre al que mató, o sea, persiste en ese error, a lo mejor si no se hubiera enterado de quién era aquel hombre, no hubiera tenido este shock, ¿no? Y no se hubiera sacado los ojos y no hubiera pasado nada, pero ahí está la ibris, persiste en el error, quiere enterarse, a fuerza se entera. Y pues bueno, ahí tenemos un paradigma bastante clásico, por decirlo así, de cómo funcionaría estos preceptos que Aristóteles señala, ya no a modo de regla, no a modo de norma, sino a modo de generalidad de cómo funcionaban las tragedias en su tiempo. Esto es algo que ya en la numancia no se cumple como tal, y si busca uno cómo eso se pudiera ceñir a ese paradigma, ya nos da una vuelta, es decir, pues bueno, si buscamos un héroe trágico como tal, que no sea ni bueno ni malo, que cumpla con sus estipulaciones, con sus obligaciones y que finalmente sea protagonista de una experiencia trágica, va a ser difícil, porque nosotros nos identificamos con el héroe trágico como con el bueno de la historia. Cipión no es el bueno de la historia, que es el que podría, digamos, encarnar ese protagonismo trágico, no es precisamente el bueno, ¿no? Uno lo ve más bien como el antagonista, como el que provoca todo lo malo, y sin embargo también se lleva su parte. Entonces podríamos decir que esta ibris, esta martia o esta ibris, diana numancia, podrían o son compartidas tanto por la necedad, terquedad u orgullo de los numantinos, que moralmente hablando no lo podemos considerar un error, éticamente no lo podemos considerar un error porque en teoría están defendiendo su territorio y sin embargo están siendo tercos de, bueno, ya vimos que estamos contra las sogas y no nos rendimos, ya vimos que está la tempestad y no nos hincamos. Pues bueno, en función de si quieres conservar la vida tendrías que hacer algo por ello. Por eso hay gente que dice, no, es que la numancia es una obra que desprecia la vida, todo se va por la memoria, todo se va por la fama, por esta noción de que Dios nos guarda o que el destino nos guarda o que la memoria nos guarda y la fama, ¿no? Pero no es muy claro, ¿no? Por parte de quién es el error. El error es de Cipión por ser tan duro, o el error es de los numantinos por ser tan tercos. Y sin embargo los dos inciden y persisten en ese error compartido, por decirlo de alguna manera. Y es ahí donde no se ciña lo aristotélico y sin embargo tampoco lo niega como tal, y es lo interesante de esta obra. Por eso yo abordo ahí, llega desde el tema de vista de la religión también, porque finalmente las tragedias en antigua Grecia tenían forzosamente esta vinculación con las voluntades divinas, porque son finalmente oráculos, voluntades religiosas, dioses, y a partir de ahí se entendía y se estipulaba y se desarrollaba el destino de los hombres. No así acá los numantinos, sí, cuando se enteran que ya se les está llevando el agua hasta arriba, van y consultan, ¿sabes qué? Hacen un ritual de sacrificio a Júpiter, involucran a Plutón y dicen, bueno, es que queremos saber qué nos depara el destino, pero tampoco van y les dicen, a ver, ayúdanos, ¿no? O sale nuestra defensa. Ellos como que piden información, entonces estos dioses dicen, a ver, sí, vamos a ver. Ellos piden que reviva un muerto, ¿no? Reviven al muerto y el muerto les dice, pues ¿saben qué? Pues numancia va a caer, pues no hay otra. Y ellos de alguna manera se enteran y pues sí, de alguna manera se resignan, no piden, no exigen a cambio una intervención, una ayuda. Ahí es cuando nos damos cuenta que la religión no es operante como tal, pero tampoco puede negarse el hecho que existan rituales, que existan estos sacrificios, que son propiamente actitudes que se enmarcan dentro de un comportamiento
religioso, ¿no? de religiosidad, o quieren verlo así incluso de chamanismo. Y por ahí creo que González Maestro hace una diferenciación entre religiones primarias, que son las religiones luminosas, religiones secundarias, que son las religiones donde intervienen ya los dioses estos de los grecolatinos, Júpiter, Plutón, ¿más? Y las religiones terciarias, que serían las religiones ya propiamente teístas. En la nomancia no hay religiones ni teístas, pero sí hay alusiones a las religiones secundarias y por supuesto a lo luminoso. Incluso en la puesta en escena de la Compañía Nacional, en vez de salir el personaje de Marquino a hacer el ritual, sale una chamana, ya lo acercan más a lo tribal. Entonces es una interpretación de Juan Carrillo moderna, ¿no? Entonces todos estos elementos que median entre lo mágico religioso es lo que yo llego a sistematizar, y por ahí se abre un caminito que fue justamente lo que comentaba el maestro Almada sobre lo moral y lo ético, ¿no? en este héroe trágico. Entonces finalmente es un tema que yo pensé incluso en dejar la tesis ahí, pero dije no, mejor paso porque es demasiado, no puedo abarcar todo. Sí, es mucho. Y pues sí, le dedico prácticamente un capítulo a ello, pero abonando a un tema, digamos, llevando agua a mi molino a partir de ahí. Y el tercero aún no lo tengo aterrizado, tengo ya muchas referencias, tengo bibliografía y ya empecé a redactarlo, pero todavía me falta el tercer capítulo, ¿no? Pues bueno, en esas estamos. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, primero que nada felicitarte por tu trabajo, me parece muy sugerente e interesante. Yo no vengo de las letras, yo soy antropólogo y pues me suena mucho tu trabajo, algo que también han intentado en la antropología histórica, que es el vincular los relatos de conquista y en particular las descripciones de ciudades sitiadas con una tradición europea literaria justo de ese tipo de descripciones. Lo remontan Diego Assad o Roger Bartra o Enrique Flores, remontan la descripción de la conquista de Tenochtitlan a la conquista del reino hebreo con Flavio Josefo y las guerras judaicas. Y entonces también justo están presentes todos estos elementos que comentaste sobre los vaticinios, los augurios, e incluso en muchas ocasiones, aunque aquí propiamente en Tenochtitlán no hay suicidios, en otras relaciones sí que también se dan suicidios étnicos, y eso pues, me parece pues, bastante interesante para comprender esta doble función de la literatura como elemento simbólico y de construcción de una identidad, y que concluye a fin de cuentas también con algo que te estabas mencionando, que es las representaciones, y que justamente también se emplean igual también como símbolos de construcción de identidades, porque aquí después de la toma de Tenochtitlan se representó la conquista de la batalla de Rodas y tenía toda esta intención de generar el efecto de conquista sobre los vencidos. Y pues bueno, nada más eso que me llama la atención es el vínculo un poquito cómo brincas hacia lo antropológico, y pues nada más no sé si a lo mejor ya vas muy avanzado, pero a lo mejor te pudiera complementar para trabajos futuros. También René Guerra trabaja mucho esta relación de literatura, violencia y espiritual, ¿no? Y ya una sola así observación mínima es un poquito de origen, quizá ya quedaría un poquito desfasado sobre el tipo de interpretaciones que se hacen sobre los niveles de religiosidad. Entonces no sé, podría pensar en justo quienes han trabajado el vínculo entre religión y nacionalismo. Son autores como ahorita se me fue el nombre bueno, te lo comento al rato, pero es un texto donde trabajan justo cómo la religión tiene una función elemental en la construcción de la identidad nacional. Sí, exacto, sí, por ahí. Sobre antropología he revisado poco, tal vez solo Luis Duch por ahí, antropología de la religión, y pues sí, está interesante. Y ya nada más una duda más, me puedes compartir tu fuente donde comentas defines los conceptos de nación y patria. Sí, me gusta regresarme donde dice Pro Patria Mori, es Francisco Vivar, ahí está, es Francisco Vivar, la numancia de la numancia de Cervantes y la memoria de un mito. Es el capítulo 2 de ese libro, es un libro bastante bueno, donde pues sí comenta el texto de Cervantes o la obra de Cervantes,
ya no tanto por el lado teatral, sino sus implicaciones antropológicas y, como dices tú, de identidad también. Es interesante en ese aspecto. Gracias. Sí, gracias, te agradezco. ¿Alguien más? ¿No? Muchas gracias, Ángel, por Gracias a ustedes. de verdad está muy bien organizado tu trabajo, está ya muy estudiado. Creo que has avanzado muchísimo. Pues les agradezco mucho que hayan venido a la primera mesa de este coloquio. Vamos a regresar a las 5 de la tarde con teatro breve novohispano y teatro breve español. Entonces vamos a seguir tratando estos temas de la teatralidad, del texto y el texto espectacular, ¿no? Esta formulación de la identidad que siempre hay en el ejercicio escénico. Entonces creo que se va a complementar muy bien con todo lo que se ha mencionado. Los felicito a los tres y ojalá que lleven a buen término su tesis y pronto tengamos a 3 licenciados entre nosotros. Muchas gracias. Gracias y nos vemos en la tarde.